La palabra de Dios, Romanos capítulo 8, versículo 26 hasta el 28. Vamos a leer intercalado. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo incide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que es los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Vamos a decir dos veces: el Espíritu Santo obra según la voluntad de Dios. Pero tenemos que saber que la razón por la cual que nosotros antes de escuchar la predica repitamos dos veces acerca del carácter de Dios es para que nosotros, aunque podamos olvidar todas las cosas, no olvidemos el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque así luego, aunque nosotros lo olvidemos, volverá a salir dentro de nosotros. Por eso es muy importante. Por eso es importante saber la naturaleza de Dios. Vamos a decir dos veces: el Espíritu Santo obra según la voluntad de Dios. El Espíritu Santo obra según la voluntad de Dios. El Espíritu Santo obra según la voluntad de Dios. El Espíritu Santo obra según la voluntad de Dios. Dios es quien creó toda la creación y Él es el Señor de la creación. Por eso, todas las cosas tienen que son usadas y administradas según la voluntad de Dios. Y también todas las cosas que son llevadas a cabo son según la voluntad de Dios. Y también el hecho que Jesucristo también haya sido enviado en este mundo es para cumplir y realizar la voluntad de Dios. Nosotros frecuentemente usamos la palabra historia. Pero entonces cuando hablamos sobre esta historia, estamos hablando de la historia de la humanidad. Pero entonces nosotros también en ese mismo instante escuchamos la revelación del Evangelio de Jesucristo y también acerca de la historia del hombre. Estamos escuchando estas dos cosas. Pero entonces cuando Dios obra según su voluntad, esto ha sido mostrado en dos formas en nosotros. Nos lo ha mostrado en dos formas. La primera es la dirección de lo bueno. Y también esto se le llama la revelación general. Pero entonces está la revelación general, en otra palabra teológica también se le llama la revelación natural. Pero entonces, ¿esto qué es lo que está hablando? Está hablando sobre el transcurso de la historia. Habla del transcurso de la historia y también la cual es la revelación general. Y también la otra revelación está hablando de la revelación especial, la revelación que habla acerca de Jesucristo. Por eso existen estas dos formas, la cual está hablando de la revelación general, la cual habla de la historia que es a través de la voluntad de Dios, y también habla acerca de la revelación especial que muestra la voluntad de Dios a través de Jesucristo. Habla de estas dos formas. Por eso las personas del mundo conocen mucho acerca sobre la historia. Pero ellos, la verdad, no conocen más allá de esto. No han pensado en el otro camino.
Pero la verdad es que nosotros, en este momento en que nosotros transcurrimos el pasado, el presente y el futuro, la verdad es que todo esto es hecho según la voluntad de Dios, está realizando una historia. Pero entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? Que las hojas de los árboles y los pájaros, la verdad, no caen en la tierra si no es permitido por Dios. O sea, toda la revelación general realiza la historia de Dios. O sea, está realizando la voluntad de Dios. Por lo cual, ¿qué es lo que dice? Una vez que el hombre nace, es determinado que muere. También esto es voluntad de Dios. Y ciertamente recibirá el juicio. Esto también es voluntad de Dios. Por eso la voluntad de Dios es que el hombre tiene que morir una vez que ha nacido. Y también tendrá que recibir el juicio. Esto es una voluntad que nadie puede evitar. Por eso todo el mundo corre según la voluntad de Dios. Entonces, si yo soy una persona que pertenece a la historia, o sea, a la revelación general, o sea, soy una persona que pues sigue la historia, es como una persona que está en una balsa y se deja llevar por el agua. Es una persona que deja llevar por medio de las olas y según como el agua fluye. En otras palabras, estas personas, ¿cómo se les llama? Se les llama a través del destino. O también otras palabras que se usan comúnmente habla sobre la suerte. Por eso las personas dicen, vivimos según el destino, vivimos a la suerte. ¿Qué es lo que significa esto? Es que una persona que nace pobre tiene que vivir pobre, y una persona que nace rico tiene que vivir de esta forma. Pero entonces las personas piensan que tienen que vivir según como ellos han nacido. Y así es como tienen que vivir. Por esto, ese es el camino de la historia. Sin embargo, la revelación especial que Dios nos da a nosotros, esta nueva voluntad que nos da a nosotros, esa es una nueva voluntad que nos muestra. Esto es Jesucristo. Por eso Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Yo soy el camino. Por eso ahora la cuestión está, si usted se va a poner en el camino de la historia, o usted recibirá a Jesucristo, que es la revelación especial. Si va a recibir esa revelación especial de Dios, y usted se pondrá en ese camino, ¿o no? Por eso los cristianos eliminan por completo la palabra destino, y tampoco ni siquiera usa la palabra suerte o destino, porque ellos han pertenecido a la revelación especial y se han puesto en el camino de Jesús, y ese es el camino que tiene la verdad y la vida, como nos dice la Biblia. Sin embargo, la historia no tiene la verdad ni la vida. Esto es, ¿por qué? Porque fluye según la historia, según la naturaleza. Sin embargo, nosotros hemos escogido ese camino de la revelación especial que es Jesucristo. Por eso la voluntad de Dios tiene dos caminos, una que es la revelación general y otra que es la revelación especial. Si seguimos nosotros el camino de la revelación especial, es escoger el camino de Jesucristo, y Dios obra según su voluntad. Si escogemos el camino de la revelación general, Dios obrará según esa voluntad. Por eso, ¿qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? Había un labrador que dice, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esta cizaña? Pero entonces respondió, un enemigo ha hecho esto y ha puesto esta cizaña. Entonces, ¿qué fue lo que luego dice? ¿Será que necesitamos arrancar esto? Pero entonces Jesús dijo, no, déjalo así, porque al arrancar la cizaña, arrancarás también con ella el trigo. Deja que crezcan juntas, y en el tiempo de la siega serán escogidas y las cizañas entrarán en el fuego. Las personas, la verdad, conocerán bien acerca de la cizaña, porque es un tipo de trigo que crece con el trigo. Pero entonces este trigo, la verdad, la cizaña no es igual al trigo, sino es el centeno. Pero la verdad, ese centeno es el trigo que la verdad, pues es mucho más larga que el trigo, y la verdad crece en un lugar donde no tiene muchos nutrientes, y la verdad crece en la tierra que no es fértil. Por eso, si no vamos en el campo, podemos ver que en el campo hay un lugar en el cual no le pueden dar el fertilizante
fertilizante. Pero entonces podemos ahí encontrar los diferentes, pues, las cizañas que son mucho como 2 metros más grandes que los tigros, que el trigo. Pero entonces estas crecen junto con el trigo. Pero entonces las personas que en común y corriente no saben pues diferenciar pues el trigo y con la cizaña porque son completamente iguales. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto? Es que el trigo es un poco más oscuro que el trigo. El trigo al crecer es mucho más, pues su color es más leve. Por eso, entonces, como obviamente los labradores conocen esa diferencia, pero entonces las cizañas, la verdad, cuando tiene pues crece sus raíces, la verdad, no es que solamente crecen en sí, sino que crecen junto con y se enredan con las otras raíces. Es como el crear, pues, una canasta. Pero entonces podemos ver que esas raíces crecen junto con las otras, con las raíces del trigo, y entonces se enredan entre ellas y es difícil separarlas. Es muy interesante cómo las cizañas, las raíces de las cizañas se enredan entre el trigo y la verdad es imposible separarlo. Por eso si uno quita y arranca la cizaña, entonces obviamente es igual que el trigo y instantáneamente también es sacada con ello. Por eso, entonces, una vez que la raíz de la cizaña es arrancada, también el trigo también es arrancado. Entonces, como esa tierra no es fértil, obviamente el trigo muere instantáneamente en ese instante. Por eso, entonces, la única opción es dejarlo y que los dos crezcan al mismo tiempo. Pero entonces, algo muy interesante es que el trigo, cuando una vez que es cortada, no puede volver a crecer. Pero, entonces, la cizaña, ¿qué es lo que pasa? Es que una vez que es rota, vuelve a crecer. Es algo difícil de pues matar. Por eso, entonces cuando dice acá esa palabra que una vez que arranca la cizaña también arrancará el trigo, pero es algo que es completamente 100%, que morirá el trigo. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? No tiene más opción que dejarlo ahí hasta que venga la siega. O sea, aunque uno quiera quitarlo y pues aunque siente esa tristeza y ese enojo de quitarlo, pero entonces la verdad es algo imposible porque así podrá matar hasta el trigo. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Quieres que lo arrancas? No lo arranques porque así también arrancarás el trigo. Por eso, tenemos que esperar que venga la siega para que así puedan ser quemadas. O sea, crecen juntos, tienen que crecer juntos. Por eso nosotros podemos pensar que si las personas que pecan delante del Señor tendrán que recibir la ira de Dios y serán castigados instantáneamente y serán maldecidos. Pero entonces podrán pensar, ay, es fácil creer en Jesús, en Dios, porque uno así pues será castigado instantáneamente si peca. Pero entonces, la verdad, en estos momentos no es así. Todos los que pecan y los que no, la verdad, crecen juntos, o sea, viven juntos. ¿Por qué? Porque las personas que creen en Jesús también, hay algunos que ni siquiera creen en Jesús y viven bien. Pero entonces podrán decir, ay, ¿qué es el hecho de esforzarnos en nuestra vida de fe? Y también piensan que la palabra del pastor es mentira. Pero entonces, ¿qué le dice? Que es Dios, que estos dos viven juntos, pero entonces pero ese camino es diferente. Que nos dice la Biblia a nosotros, de comer lo bueno, no sale lo malo, y si se acumula lo malo, saldrá lo malo. Por eso, Dios, ¿qué es lo que dice? Dios obra en las personas que son buenas para que sigan lo bueno, y los que son malos, que sigan lo malo. Por eso si un ladrón, quien va a robar y descubre y nadie lo descubre, entonces podrá decir delante de Dios, Dios me ha ayudado a mí. Pero entonces la persona que obra lo malo hace que Dios obra para que constantemente haga lo malo. Por eso viven juntos las personas que hacen lo malo y los que hacen lo bueno. Por eso es que Dios envía a nosotros a Jesucristo y hace que nosotros a través de Jesucristo Él establece esa revelación especial. Cuando hablamos sobre la revelación, en simples palabras, se está hablando sobre la voluntad de Dios, la voluntad que ha sido determinada, esa voluntad que viene de Dios.
Por eso la historia es desarrollada según la voluntad de Dios, o sea, la revelación general. Sin embargo, lo que viene de Jesús es también la voluntad de Dios. Por eso Dios, ¿qué es lo que dijo cuando habla sobre Jesús? Este es mi complacencia, es quien yo amo. Por eso las personas que pertenecen a Jesús y viven en su interior, estas personas también serán la complacencia de Dios y serán el gozo de Dios. Sin embargo, existen algunas personas que viven dentro de la revelación general y al igual que fluyen según la historia y también se dejan llevar por medio de la naturaleza y viven igual que por medio de la fluyen acerca de la historia. Pero entonces hay unas personas que dirán, ay, ¿por qué será que uno tendrá que creer en Jesús y tiene que ir a la iglesia? Y la verdad, uno tiene que venir pues en este calor dentro de la iglesia y quedarse, sentarse y luego irse. Piensan de esta forma. Sin embargo, Dios nos ha enviado a nosotros a Jesucristo para poder formar esa voluntad especial y hacer ese camino. Y también hace que nosotros podamos obrar dentro de esa historia. Y luego nos da a nosotros ese derecho de poder escoger entre esos dos caminos. Pero entonces sí verdaderamente tenemos que ver si yo verdaderamente estoy en ese camino de la historia y si yo verdaderamente he escogido esa revelación de Jesucristo, que es el camino de Jesucristo, y no he escogido la historia del camino. O sea, tenemos que tener esa certeza dentro de nosotros. Aunque en este momento podemos ver que vivimos junto con las otras personas, pero ese camino es diferente y Dios obra lo bueno en los buenos y obra lo malo en los malos. Y esto es algo que tenemos que conocer bien. Por eso, cuando nosotros, la verdad, ¿cuál es esa forma en la cual nosotros podemos recibir esa bendición especial de Dios? No es el hecho de que nosotros hemos venido a este edificio de la iglesia y hemos venido en este lugar, no significa que vamos a recibir esa bendición. Solo aquel que entra dentro de Jesucristo, quien es la revelación de Dios, puede recibir esa palabra que ha sido prometida. Que esa palabra que ha sido prometida, tiene esa promesa. Jesús, ¿qué fue lo que dijo? El que está en mí tiene la vida y también yo estaré en su interior. Y todo aquel que está en mí obtendrá la vida eterna. Obtendrán la vida eterna. Por eso hay una gran diferencia entre las personas que están dentro de Jesús y las personas que están en la historia. Los que están dentro de la historia, entonces la historia tendrá que tener la responsabilidad de ellos. Pero los que están en Jesús, la verdad, Jesús tiene responsabilidad de nosotros. Esto es algo que nosotros tenemos que tener claro. Una persona, si piensa algo malo, puede hacer que esa persona pueda ser destruida y hasta puede llegar hasta el punto que llegue a ese camino que no puede arrepentirse. O sea, tenemos que pensar bien y tenemos que actuar bien según ese pensamiento. Pero ¿cómo es ese pensamiento que entra dentro de nosotros? Las personas que piensan espiritualmente, dentro de ellos comienzan a pensar en lo espiritual. Pero las personas que piensan en la carne, ya sus acciones vienen de la carne. O sea, estas personas ya están dentro de la carne, no tienen más opción que obrar según sus sentimientos y los deseos de la carne. Pero las personas que vienen en lo espiritual no tienen más opción que pensar y calcular en las cosas del futuro, pues en lo espiritual. Entre los 10 mandamientos, el 9º y el 10º son mandamientos que hablan acerca de la naturaleza del hombre. Pero entonces, hasta el 8º mandamiento es algo que el hombre puede esforzarse y hasta puede cumplir con su propia determinación. Pero sin embargo, el 9º y el 10º mandamiento es el mandamiento que no puede cumplir si no tiene la ayuda del Espíritu Santo. Es algo que no puede hacer acerca de la naturaleza de Dios, a través de la naturaleza del hombre. Por eso, entonces las personas es fácil que cumplir el primero y en adelante, pero es difícil y menosprecian el 9º y hasta el 10º mandamiento. Pero son mandamientos que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice el 10º mandamiento? Que no codiciemos a tu prójimo, que no codiciemos a nuestro prójimo, que no codiciemos la casa, la mujer, el siervo, ni el buey, ni el asno del prójimo. Y nos está diciendo que no codiciemos lo que es del prójimo, que ni siquiera pensemos en ello. Pero sin embargo, aunque nosotros tratemos, este pensamiento sale de nosotros, sale de nuestra cabeza.
También las personas espirituales, también las personas espirituales salen de esos caminos. Pero entonces hay unas personas que ven, aunque ven una persona linda, y dice, ay, ella es más linda que mi esposa. Pero entonces, aunque esos son pensamientos que no debemos pensar, pero salen de nosotros. Pero entonces, ¿qué es lo que podemos hacer si salen de nosotros? Esos salen de nuestro interior. Pero entonces está bien el hecho de que salen. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo nosotros? Que nosotros no pequemos con ese pensamiento. Pero entonces el hecho que nosotros no ni siquiera podamos diferenciar que lo bueno y lo malo, eso es una bestia, eso no es una persona. Pero nos está diciendo que nosotros no codiciemos con esto. Pero entonces, ¿qué nos dice el 9º mandamiento? ¿Qué es lo que nos dice ese mandamiento? Que no hablemos que no hables contra tu prójimo, falsos testimonios. Pero entonces algo muy interesante, cuando una persona que hace mal y también es una persona que uno pues odia o que no le gusta, entonces uno siente ese deseo de hablar acerca de esa persona cuando ve que esa persona ha hecho algo malo. Pero entonces quiere hablar mal de esa persona y también desea que hasta otras personas les caiga mal esa persona. Es algo muy interesante que hasta trata de hablar mal de esa persona. Y luego entonces escucha mal de esa persona y entonces tiene ese deseo ferviente de hablarle a otra persona. Y por eso nos está diciendo Dios que no hablemos contra el prójimo falsos testimonios. Por eso, entonces podemos a los coreanos que escuchan que su tío o su familia ha comprado una buena tierra, entonces se envidian de eso, pero es algo que solamente a los coreanos le ocurre. Ellos no pueden escuchar de que a alguna persona le haya ido bien, o sea, porque les da envidia de eso. Por eso, si nosotros no cumplimos acerca de eso a través del Espíritu Santo, no lo podemos hacer. No podemos controlar esa naturaleza. No hay forma de dominar esto. Miren a los niños. ¿Qué es lo que los niños hacen? ¿Qué es lo que los niños pueden saber cuando son tan pequeños? Pero en crisis, los niños, cuando tienen 1 o 2 años, comienzan a pelear con su hermano porque su plato es más grande que el suyo. Pero la verdad, esto viene de la naturaleza del hombre. Por eso el 10º y el 9º mandamiento son mandamientos que nosotros no podemos cumplir si no es por la ayuda del Espíritu Santo. No importa qué tan buena es una mujer, pero si escucha que su esposo cenó con otra mujer, no puede dormir esa noche. Aunque trate de entender esto y en su exterior trate de que está bien, pero la verdad en su interior, la verdad no está bien. O sea, siente ese enojo en ella. Pero la verdad, eso es algo que es inevitable para el hombre. Es algo inevitable. No hay una forma para que pueda parar. Por eso el Espíritu Santo tiene que ayudarnos para que nosotros podamos sostener esto. Entonces, el Espíritu Santo, ¿a cuáles personas ayuda? El Espíritu Santo ayuda a las personas que viven según la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo les ayuda según la voluntad de Dios. Por eso la voluntad de Dios y la voluntad del hombre que vive según la voluntad de Dios y la ayuda del Espíritu Santo que realiza según la voluntad de Dios tienen que convertirse en la Trinidad. O sea, existe la voluntad de Dios y el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros según la voluntad de Dios, y Dios es quien desea que nosotros sigamos su voluntad, no según nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Por eso, si nosotros tenemos la voluntad de Dios, entonces el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros según la voluntad de Dios. Pero entonces, si yo sigo la voluntad que es en contra de Dios, entonces obviamente Dios, el Espíritu Santo, no nos ayudará a nosotros. No nos ayudará. Nosotros, cuando nosotros tratamos de vivir según la voluntad de Dios, entonces el Espíritu Santo vendrá en nosotros y nos ayudará a nosotros para que sigamos la voluntad de Dios. Por eso Jesús fue enviado a nosotros y Dios hace que nosotros podamos seguir ese camino. Por eso, la persona que vive dentro de Jesús, la verdad, el Espíritu Santo los ayuda a ellos. Por eso, entonces nosotros tenemos nuestra vida de fe y pues tenemos nuestra vida de fe muy
por un largo tiempo en este momento. Pero ¿será que en ese tiempo nosotros hemos experimentado la ayuda del Espíritu Santo? Si ustedes no lo han experimentado, es algo muy grave. El hecho de que ustedes no han experimentado la ayuda del Espíritu Santo es que ustedes no se han entrado en el camino de Jesús. En otras palabras, no han entrado en la revelación especial. Es porque ustedes no están tratando de vivir según la voluntad de Dios. Por eso es que ustedes no han experimentado esa ayuda especial que viene del Espíritu Santo. Por eso cuando yo tengo esa determinación de vivir según la voluntad de Dios, entonces a partir de ese momento el Espíritu Santo obra dentro de nosotros y hace que nos ayuda a nosotros y nos ayuda según para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Pero tenemos que ver si yo pertenezco en la revelación especial o si yo pertenezco a la revelación especial. Sí, o sea, en otras palabras, si yo voy a caminar en el camino de la historia o si yo voy a caminar en el camino de Jesús. El Espíritu Santo es quien viene a ayudar a las personas que caminan en el camino de Jesús. Él no viene a las personas que viven dentro de la historia y no trata que nosotros vivamos en la historia y triunfemos en ella, sino que Él es aquel que viene a ayudarnos a nosotros, a las personas que caminan en el camino de Jesús. Aunque en el día de hoy el Espíritu Santo ha morado en nosotros, pero si nosotros no vivimos según la voluntad de Dios, la verdad es porque nosotros no estamos viendo ese camino de Jesús. Pero entonces si nosotros verdaderamente queremos vivir según la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos ayudará a nosotros, nos ayudará a vivir según los deseos de Dios y como el Santo se ha determinado. Esta vida espiritual es algo que ciertamente necesitamos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nosotros seamos santos, seamos justos y seamos verdaderos. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos ver ningún prodigio. No podemos ver ningún prodigio. Por eso incluso en el día de hoy han venido en este lugar muchas personas, pero hay unas personas que viven según el destino y la suerte. Son personas que viven el camino de la historia. Pero si verdaderamente han dicho, yo he sobrepasado el destino y la suerte y yo camino en el camino de Jesús. Entonces Jesús, ¿qué fue lo que dijo a esas personas? Si tú estás en mí, yo estaré en ti. Yo estaré en ti y también mi Padre estará en ti. Y si tú verdaderamente estás en mí, tendrás muchos frutos. Y si mi Padre te dará esa autoridad para que sea así. Por eso, las personas que están dentro de Jesús, la verdad, tienen que manifestar los diferentes prodigios de esa nueva vida. Por verdaderamente sean verdaderos en ustedes, sean honestos entre ustedes, sean verdaderamente buenos en ustedes. Miren, si ustedes verdaderamente quieren hacer lo bueno, Dios obrará así más en ustedes. Si ustedes oran lo malo, los dará en engaño para que ustedes entren en eso. Por eso, hay las personas que viven el camino de la historia y las personas que caminan en ese camino especial viven juntos, pero en ese día de la siega verdaderamente serán separados y verdaderamente las personas que son como la siega, la verdad serán quemados. Por eso nosotros al venir en esta tierra tenemos que vivir según la voluntad de Dios, usando la ayuda del Espíritu Santo. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Que ustedes reciban esa revelación especial dentro de Jesús, que entren en ese camino de Jesús, porque ahí tiene la vida, ahí tiene la verdad. Y les bendigo en el nombre de Jesús para que ustedes reciban la ayuda del Espíritu Santo. Que los dones y los poderes también vengan a cada uno de ustedes que quieran vivir según la voluntad de Dios y a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ora en ustedes, que no se las Biblia en nosotros, mas le escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme la voluntad de Dios intercede por los santos. Por eso el Espíritu Santo nos quiere ayudar para que nosotros vivamos según la voluntad de Dios. Por favor, usted no debe sobrepasar la voluntad de Dios, sino tienen que recibir la ayuda del Espíritu Santo. Y les bendigo en el nombre de Jesús que reciben la ayuda del Espíritu Santo. Oremos todos en este momento. Oremos para que toda enfermedad se alejen de ustedes, toda pobreza se alejen de ustedes y toda preocupación, para que la voluntad de Dios pueda ser realizada dentro de nosotros, para que nosotros vivamos por la voluntad de Dios, para que el Espíritu Santo nos ayude a nosotros, para que el Espíritu Santo nos ayude a nosotros. Oremos con todo fervor y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Oremos todos juntos. Oren con todo fervor en voz alta. Oremos.